de cómo están perdiendo la cabeza los diferentes comentaristas. El día viernes les pasaba yo un video de la postura de Cayo de Hacha, este personaje youtuber que se había dedicado primero al principio de sus arranques en YouTube, pues a tirársele al suelo al PRI, a Peña Nieto, a decir que Peña Nieto era el hombre más brillante, más guapo, más inteligente, intelectual, elegido por los dioses, el Salvador de México, como lo vendían todos y cada uno de los periodistas. Ahora, pues vimos como el viernes en la octava, pues da reversa y dice pues que él, a pesar de todos los comentarios que había hecho en contra del presidente López Obrador, la realidad es que él siempre le había tenido muchísimo respeto, incluso lo admiraba por cómo era, admiraba a su persona y al personaje, y que era plausible la forma en la que la oposición se estaba desdibujando y cómo el presidente López Obrador estaba cayendo en ser pues mejor que la oposición. Diría, ya dándole una reversa completa a su discurso. Y es que otra persona que perdió la cabeza o recuperó la cabeza, un instante de cordura, le llegó a Joaquín López Dóriga. Y es que el presidente López Obrador hoy en la mañana se dijo de acuerdo con la editorial sobre la oposición. El presidente dijo que en esta editorial publicada por Joaquín López Dóriga, en la que cuestiona la oposición, le llamó la atención un editorial: no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no se ha visto nunca, es de sabios cambiar de opinión, esto no se difunde en los medios tradicionales, comentó López Obrador en la mañanera. Vamos a escuchar lo que dijo Joaquín López Dóriga este fin de semana de cordura para él. La oposición en Babia, o más allá de Babia. Esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos. Ya en la presidencia, y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y su proyecto político: revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunto, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía, cercano a Babia, o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron. Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre: el PRI Anaya, el PAN Anaya, el PRI Alejandro Moreno, el PRD lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Y en esa mar tranquila, navega en esa calma chicha el López Obrador, con su proyecto sucesorio de consolidación de proyecto, sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta. Es más, no solo eso, con la oposición remando para él, para el presidente. ¿Qué le pasó a Joaquín López Dóriga? Que alguien le revise la temperatura de esa cabecita, no vaya a ser que algo esté sucediendo. Parece, como lo dijo el presidente López Obrador, le llegó un momento de lucidez, le llegó un momento de cordura. Y es que creo que en algo pueden coincidir las personas que están tanto a favor como en contra del presidente López Obrador. Y es que la oposición está completamente desdibujada. No existe.
La oposición se está cayendo a pedazos, intentando agarrarse de los poquitos huesos que le quedan y se están mordiendo entre ellos como hienas. Por ejemplo, igual, ya este es el último video que le vamos a pasar en este tipo de temas de la oposición, pero es para que empecemos a notar cómo lo que les dijimos desde el año pasado. Los primeros 3 años del gobierno del presidente pues fueron años en los que habría que aguantar la crítica. ¿Por qué? Porque eran años en los que primero nos agarró la pandemia en el año pasado y el antepasado, en el que pues hubo una crisis económica bastante fuerte, y eso pues era crítica de parte de la oposición. También al iniciar estos proyectos de infraestructura como lo son el aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, esos proyectos que iban arrancando, que se iban empezando a echar a andar. La realidad es que fueron 3 años en los que el golpeteo fue duro, en los que se señalaba que ninguna de estas obras iban a poder consolidarse. En estos 3 últimos años vamos a ver cómo cada uno de esos proyectos se viene consolidando y así viene dejando y callando bocas de cada uno de esos discursos que daba la oposición. Y parte de eso es esto que estamos viendo, como primero los periodistas que criticaban tanto al presidente empiezan a cambiar un poquito de opinión, o al menos empiezan a ablandar su opinión. Recordemos cuando la reunión que tuvo esta cumbre trilateral entre el presidente Biden, Trudeau y el presidente López Obrador, en la que uno de los críticos más férreos, como lo es Ciro Gómez Leiva, calificó pues prácticamente de un éxito y de una cumbre de estadistas. Este cambio de discurso se ha venido, pues sí, regando en todos los que son los comentaristas de la oposición. ¿Por qué? Porque ya no hay argumentos políticos para empezar a criticar esto. Es una mentira todo lo que ellos defendían y se les está cayendo a pedazos. Se están agarrando de lo poquito que les queda. Y para no caerse y no hundirse completamente, pues tienen que hablar lo que es la realidad sobre la oposición. Vamos a ver este segundo video ahora sobre Gilberto Lozano, que igual ahora sale también a criticar no solo al presidente López Obrador, sino también a toda la oposición. Vamos a ver. Ya aparecieron los 4T. No la 4T comunista de López Obrador y su gobierno y su poder. No, los 4T. Los 4 traidores. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano han pactado con López dejarlo hasta que termine el sexenio. Y probablemente acabe con el INE, con otras instituciones, destruya más el país, pero se han doblegado. Han doblado las manos y hoy ellos inclusive hacen proselitismo en favor de que a López no se le toque, que se le deje terminar el sexenio. Y claro, vimos que los cruzados todos están conectados con los partidos políticos, sea porque les manejan campañas políticas, sean porque reciben patrocinios para anunciarlos, y entonces ya el rompecabezas quedó armado. Hoy tenemos que ser los mexicanos los que vayamos a abril 10 a resolver y frenar verdaderamente esta masacre que está viviendo nuestro país. La decisión es dictadura, comunista o democracia. Los mexicanos tenemos la palabra. Han sido rebasados ya los partidos, que son parte del mismo sistema político podrido. Hoy no existe nada más la 4T, existen los 4T, partidos políticos que, haber aprobado la revocación, hoy se muestran doblegados, con las manos completamente dobladas, para defender a López y que termine su sexenio. Abril 10, vota para votar. Pues ahí está el cambio de postura de los diferentes actores en la oposición, de los diferentes periodistas en la oposición, cómo pues están viendo perdida esta batalla, están viendo, y no lo dicen, no, pues es el PRI o es el PAN, no, en su conjunto, ahí lo dice Gilberto Lozano, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, todos y cada uno de los partidos totalmente desdibujados y venidos a menos, no son ni serán jamás una verdadera oposición al gobierno del presidente López Obrador. Y en eso tienen mucha razón, tanto Gilberto Lozano
como López Dóriga. En eso concuerdo, y eso es raro decirlo en estos medios, concuerdo absolutamente con Gilberto Lozano y con López Dóriga. La oposición está desdibujada, la oposición está destruida, y esto es parte de lo que van a enfrentar tanto en este proceso de las 6 gubernaturas que van a estar en disputa este año, como lo que se viene para el año que viene en el Estado de México. Imaginemos qué va a pasar con ese poquito PRI que le queda al grupo Atracomucho, a los diferentes tribus que hay dentro de los partidos. Imaginemos lo que les queda cuando pierdan Hidalgo, de esa bastión priista, cuando pierdan Quintana Roo, cuando pierdan el Estado de México el año que viene. Pues prácticamente será el último clavo en el ataúd de los partidos de oposición, y creo que esto lo están viendo venir todos y cada uno de los actores políticos, y sobre todo la prensa chayotera, que tiene miedo, hay que decirlo, de quién va a cubrir sus nóminas. Cuando se acabe todos los partidos que los están chayoteando para callar y para que estén golpeando y golpeando y golpeando al presidente López Obrador, ¿quién va a cubrir las nóminas de López Dóriga? ¿Quién va a cubrir las nóminas de Cayo de Hacha, de Chumel Torres, ¿cómo se llama? De Broso, de Loret de Mola? Esa es la verdadera duda que tienen estos personajes. ¿Quién va a ser el que tenga que cubrir esta nómina? Porque vemos que ni siquiera los grandes empresarios tienen la lana que decían tener. Vemos a Claudio X González enfrentarse a problemas graves en cuanto al pago de impuestos, que bueno, ese ya será otro tema.